Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a darle inicio a la continuación de la capacitación sobre triaje. Por favor, me confirman, ¿se puede escuchar el audio? ¿Pueden mirar las diapositivas? Sí, se escucha, se mira. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces habíamos quedado el día de ayer en el dilema ético que hay, pues, en la atención de triaje y, pues, cuando se presenta una urgencia y, pues, también como profesionales de la salud, estamos en el deber, pues, moral de atender a la persona o a las personas, a los heridos, en fin, al enfermo, dependiendo de cuál sea su situación de salud. Ahora, pues, vamos a ver Resolución 5596 del 2015, que nos habla de cómo se regula el triaje en Colombia. Entonces, se definen 5 niveles, los tiempos de atención y los responsables de aplicarlo. Busca garantizar atención segura, ordenada y estandarizada en todos los servicios de urgencias. Sin embargo, podemos ver que en algunos hospitales, clínicas, pues, hay modificaciones muy pequeñas por ejemplo, de los tiempos, por ejemplo, de los colores. Eso, pues, depende también de cada institución. Pero lo importante es que finalmente haya una clasificación y que los pacientes tengan la certeza de que su atención se está dando de la mejor manera. Entonces, según esto, el triaje 1 sería reanimación, una condición de salud extrema que amenaza la vida del paciente, requiere intervención médica inmediata y, pues, la atención como tal es inmediata. El triaje 2, que es una emergencia, es la condición de salud extrema que amenaza la vida del paciente, debe recibir una atención médica rápida, más no inmediata, y se puede hacer dentro de los siguientes 30 minutos después de que llega el paciente. Triaje 3 se considera como una urgencia, una condición aguda que no amenaza la vida, requiere consulta médica no inmediata y la atención puede durar o esperar hasta 3 horas. El triaje 4, que no es urgencia, es la condición de salud que puede ser aguda pero no compromete el estado general del paciente. No representa un riesgo evidente, la atención puede esperar hasta 4 horas. Y el triaje 5 es clasificado como una urgencia. La condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin evidencia de deterioro que compromete el estado general del paciente, no presenta un riesgo evidente para la vida y la atención puede ser en consulta externa antes de 72 horas, lo que llamamos también consulta prioritaria o consulta por consulta externa. Entonces, hay diferentes niveles. Y, pues, la resolución 3100 del 2019 habla sobre los cambios en la habilitación de los servicios de salud. En este caso estamos hablando de habilitación y más específicamente a la parte física
del lugar y al al talento humano calificado para hacerlo. Entonces, define las condiciones para habilitar servicios de salud, incluyendo obviamente el servicio de urgencias, que es donde se hace la clasificación triaje, establece requisitos de infraestructura, personal y sistemas, considerando el triaje como obligatorio. Entonces, la 3100 del 2019, que empezó a regir a partir de abril del 2023, indica a las instituciones o IPS, instituciones prestadoras de salud, cómo o cuáles son los requisitos para habilitar los servicios. Entonces, no es que cualquiera, digamos, profesional, médico, enfermería, abra una IPS y se atienda como, digamos, en manera desorganizada. Entonces, esta resolución precisamente lo que busca es que todo se haga bajo la normativa. Bueno, hasta aquí pues llegamos en a la unidad 2, que era a la unidad 1, perdón, que era pues lo que iniciamos ayer hasta este punto. Ya vamos a iniciar entonces la segunda unidad, que es un poco más corta, habla sobre el sistema de clasificación y niveles del triaje. Entonces hay hay diversos sistemas que han sido adoptados a nivel mundial, entre ellos, por ejemplo, el canadiense, o clasificación canadiense de triaje, el CTAS, que pues divide los casos en 5 niveles basados en criterios clínicos estandarizados. Básicamente, si pues podemos mirar casi todos las clasificaciones que hay a nivel mundial están separados en 5 niveles. Y la idea es precisamente poder, a partir de cada nivel, darle la prioridad que el paciente requiere. Entonces, este es el nivel o los 5 niveles CTAs, que es el Canadian Triage and Acuity Scale, que clasifica a los pacientes en 5 niveles. Entonces, nivel 1, que es reanimación, nivel 2, emergente, nivel 3, urgente, 4, menos urgente y 5, no urgente. Entonces, aquí, por ejemplo, el nivel canadiense busca que se atiendan todos los pacientes, digamos, el mismo día, pero en diferentes tiempos. Entonces, nivel de 1 en reanimación, hay un riesgo vital y pues la atención sí debe ser inmediata. Y casi todas las clasificaciones de triaje a nivel mundial son iguales. Nivel 2, que está en amarillo y que en naranja, perdón, y que en algunos hospitales está en amarillo, se habla de compromiso grave, atención menor a 15 minutos. Nivel 3, que sería urgente, en amarillo, estado estable pero con riesgo y se atiende en menos de 30 minutos. Nivel 4, que es menos urgente, hay condiciones estables y la atención sería menos de 60 minutos. Y nivel 5, que sería no urgente, son afecciones menores y se puede atender en menos de 120 minutos. De la teoría a la práctica, pues hay mucha diferencia. Aquí en Colombia, pues no contamos, por ejemplo, con suficiente personal o talento humano para atender las necesidades y un triage de esta manera. Entonces, esto, por ejemplo, se puede dar de pronto en países desarrollados, donde haya suficiente personal y la capacidad de los lugares o de las IPS o las instituciones prestadoras de cada país tengan suficiente espacio y personal. Está el sistema de Triage Manchester, es la clasificación de emergencias, método para clasificar los pacientes priorizando la gravedad y la urgencia de los casos. En este caso, pues igual, rojo, riesgo vital inmediata, atención de forma inmediata, muy urgente, naranja, 10 a 15 minutos de espera, urgente amarillo, puede esperar hasta 60 minutos, normal sería verde, sería una espera hasta de 2 horas, y no urgente sería azul, hasta 4 horas. Está el sistema por gravedad de la enfermedad que clasifica la atención de urgencias de acuerdo a la gravedad de una enfermedad. Entonces, en nivel rojo, reanimación, el paciente debe ser evaluado y atendido de manera inmediata, dado que la condición de él representa un serio riesgo para su vida.
por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, una apnea, quemaduras de la vía aérea, una insuficiencia respiratoria severa, estatus convulsivo, paciente que llega con intoxicación, hemorragia severa, entre otras. Entonces, ejemplo, nos llega a un servicio de urgencias un paciente con pérdida del estado de conciencia, con dificultad respiratoria, está secretando saliva en exceso, entonces está salivando, tiene cialorrea. En ese caso, pues podríamos pensar que es un paciente o que está en un posictus, tuvo una convulsión o de pronto le damos aquí acceso, tuvo, por ejemplo, una intoxicación por algún tipo de agente. Entonces, pues pueden ser muchas las causas. Ese paciente ingresa inmediatamente a reanimación. En nivel amarillo, emergencia, el paciente debe ser evaluado y atendido en segundo orden de prioridad. Entonces, por ejemplo, un paciente con un dolor severo. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que ingresó con un dolor lumbar y tiene antecedentes de nefrolitiasis, tener cálculos en los riñones. Entonces es un dolor que genera mucho malestar. Personas mayores, adultos mayores, personas con antecedentes de diabetes, puesto que pueden llegar a un estado cetoácido, cetoacidosis diabética. Pacientes que tienen antecedentes de cardiopatías, hipertensión arterial, también personas con compromiso respiratorio, compromiso del estado de conciencia, signos de deshidratación o hemorragias mayores. Entonces, son pacientes que pues se puede esperar, pero por ejemplo hay clasificaciones de triaje que hablan de 15 minutos, otros de hasta 30 minutos. Y sin embargo, si el servicio en ese momento no está colapsado, se puede incluso atender inmediatamente. Eso pues también depende del contexto del día y la cantidad de usuarios que hay en el momento. Urgencia, entonces paciente que puede esperar un tiempo razonable para ser atendido, se aplica a personas cuya condición no implica riesgo inmediato para su vida, se aplican pacientes con crisis hipertensivas, hemorragias recientes, niños con saturación de oxígeno pues baja, vómitos persistentes en niños que los pueden llevar incluso a una deshidratación, trauma craneoencefálicos, fracturas de cadera, entre otros, pero estamos hablando de traumas leves. Entonces son pacientes que pueden esperar, ejemplo, también un paciente que tiene una fractura en miembro superior, eh, donde solamente se ve inflamación, pero pues no hay certeza todavía de que sea como tal una fractura. Sí, o sea, eso también depende del contexto y de la evaluación que se le haga en el ingreso. Prioritario, entonces prioritario sería categoría que caben todas las consultas que no están en las categorías anteriores y que además de la atención médica requieren un procedimiento diagnóstico terapéutico para su resolución. Entonces, por ejemplo, adultos con cuadros gastrointestinales, torsiones de tobillo, dolor de espalda, diarreas simples. Entonces, son casos en los cuales el paciente puede, digamos, espera cierta cantidad de tiempo, es atendido, se le ordena un medicamento, obviamente esto lo hace el médico, un medicamento, un tratamiento para la casa, cuidados y pues se le da de alta. Entonces no requiere, digamos, de administrar, por ejemplo, medicamentos de vía intravenosa, sino casi siempre son pacientes que se tratan directamente ahí en los servicios de consultorios. Una atención no urgente que sería clasificación 5. Pacientes que requieren solo de la intervención del médico para el diagnóstico y resolución de su condición de salud y que podrían haberla requerido en una consulta ambulatoria o aquí en Colombia sería consulta externa. Pacientes adultos con estados gripales, amigdalitis, niños con dolor de oídos, episodios de diarreas intermitentes, laringitis, etcétera. Sin embargo, pues hay que ver
que un dolor de oído puede no necesariamente ser un simple dolor de oído. Hay que tener en cuenta que, sobre todo en los niños, los dolores de oído, las otitis medias, pueden llegar a volverse graves con el tiempo si no se tratan de manera oportuna. Entonces, lo decíamos la semana pasada en la capacitación de IEPI, que una infección de oído o una otitis media puede llevar a un niño a tener una meningitis o una encefalitis. Criterios clínicos por nivel. Entonces, cada nivel por ejemplo, el triaje tipo canadiense se define por signos clínicos observables, historia clínica y parámetros fisiológicos. Entonces, signos clínicos observables. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en un paciente que nos llegue a un servicio de urgencias? Y ejemplo, estamos en un triaje, estamos clasificando. ¿Quién me dice? Repite la pregunta, profe, por favor. Y ¿qué signos clínicos observables podemos ver en un paciente que llega a un servicio de urgencias? Algo que uno pueda mirar a simple vista sin necesidad de ni siquiera tocarlo. Pues los signos visibles serían alguna urticaria, algún raspón o fisura por un objeto cortante. Y si es muy blanco, muy mono, como dicen aquí en Colombia, pues, y tiene los cacheticos rojos, ya sabemos que trae fiebre. Aunque la mayoría de las veces no puede ser así, igual que la mucosidad, que pues, si trae gripa o presenta asma. El Exacto. ronquido, el ronquido ese específico del asma, que es como un pítico que es. Los estridores sí, los estridores. O por ejemplo, un paciente que lo vemos en una posición Buenas de noches. Jefe, Buenas noches, jefe. Buenas noches, jefe. Buenas noches. Mi nombre es Damasa González y por la pregunta que hizo, pues que no estoy escuchando bien, pero ya me incorporé. Bueno, los signos clínicos observables pueden variar ampliamente dependiendo de la condición del paciente, pero algunos comunes, con la dificultad de respirar, dolor de pecho, sangrado incontrolable, pérdida de conciencia, convulsiones. Esos son los cambios de estado mental también. Es crucial también identificar estos signos para determinar qué gravedad o situación para priorizar atención. Por lo menos dificultad respiratoria es muy común aquí en Colombia. Yo como cuidadora soy venezolana, estudié enfermería en la Universidad Central de Venezuela, pero también estoy aquí como en Bogotá, trabajando como cuidadora y bueno, más que todo, cuido pacientes más que todo con esa dificultad respiratoria, con EPOC, dependiente, dolor de pecho, sangrado. Pero esos son lo comúnmente es que lo que llega en la urgencia, lo que podemos observar en primer grado. Bueno, y ahí además habla algo bastante interesante, que es lo que ella ve comúnmente en Venezuela, pero perdón, en Bogotá. Pero Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la región Buenas noches. Pacífico, a la región Caribe, lo común no es tanto ver la parte respiratoria, sino otro tipo de enfermedades. ¿Por qué? Buenas noches. Por la altura, el frío, en fin. Buenas noches. Mi nombre es Doris. ¿Cómo está, jefe? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va, Doris? Buenas noches. Gusto en verla Bien, por gracias. aquí. Bueno, por aquí estamos escuchando eso tan importante que es lo del triaje. Yo creo que la parte principal cuando entra una persona o como llamamos cliente a urgencias, la sintomatología que trae, de pronto palidez, sudoración, el estado de ánimo, si viene encorvado, cómo viene caminando, si cojea, o sea, eso es como la parte visual, ¿no? Sí, señora.
Y entonces ahí es donde uno, por ejemplo, identifica una posición. Si el paciente viene encorvado y viene con su mano sobre el abdomen, es una posición antálgica y entonces me está identificando que el paciente viene con un dolor abdominal. ¿Sí? Sí, Y señor, si el sí. paciente, por ejemplo, viene con la cabeza, se le ve, porque pues sobre todo los adultos mayores a veces vienen con la cabeza, ya se le ve es como azul, morada, quiere decir que hay una dificultad respiratoria y generalmente lo que decía Damasa son pacientes con EPOC, y en ese caso estamos hablando de un EPOC exacerbado donde el paciente pues no está teniendo un buen intercambio gaseoso, entonces se está desaturando más de la cuenta. Y pues de por sí que el paciente con EPOC no satura igual que las personas normales, quienes no tenemos un EPOC. Y también pues tienden a sufrir una condición que se llama hipercapnia permisiva, que es que se aumentan los niveles de CO2 en la sangre, pero en ellos es normal. Entonces, vemos lo que podemos ver, lo observable, nos cuenta bastante. ¿De qué depende uno identificarlo? De qué tan buen observador es uno. Ahora, otra cosa que vamos a analizar es la historia clínica. En historia clínica, ¿qué vamos a preguntar? Todo lo que son antecedentes. Ejemplo, paciente que tiene antecedente EPOC, diabetes, hipertensión arterial, que tiene problemas de hiperlipidemia mixta. O sea, un paciente que, por ejemplo, llega con un dolor o signos de antalgia eh, en el pecho y tiene un problema de base de hiperlipidemia mixta. Entonces podemos estar pensando en que el paciente tiene un posible infarto. Sí, igual lo que decíamos ayer, no todos los pacientes, digamos, tienen los mismos signos clínicos clásicos en las enfermedades, por eso es importante también preguntar. Y pues los parámetros fisiológicos, ¿cuáles serían los parámetros fisiológicos? A ver, ¿quién me ayuda? Sí, jefe. Bueno, los parámetros fisiológicos con frecuencia son frecuencia respiratoria, la temperatura, el color de la piel, algo así, pues me imagino que sería eso si no usted me corrige. Sí, señora, los parámetros fisiológicos son los signos vitales. Aquí ya lo escribieron, de Iner Julio. Entonces, signos vitales que son 5, ya después de COVID-19 no son los 4 signos vitales que teníamos nosotros o que usábamos siempre, que era tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura, sino que ahora a los signos vitales se le agregó también la saturación de oxígeno. ¿Listo? Entonces, evaluamos cifras tensionales, paciente normotenso, hipertenso o hipotenso. Miramos frecuencia cardíaca, bradicardia, normocardia o taquicardia. Frecuencia respiratoria, entonces bradipnea, eupnea o taquipnea, Apnea. ¿sí? Y pues diferente a disnea, que es dificultad respiratoria. Valoramos la temperatura, entonces si está con una temperatura normal, si está con febrícula o si está con fiebre. Y pues, por ejemplo, entre otras cosas, podemos agregarle otro parámetro que es el estado de conciencia. Recordar que, por ejemplo, en los adultos mayores, ellos casi nunca les da fiebre, pero cuando tienen una infección, casi nunca les da fiebre cuando tienen infección, pero se les altera el estado de la conciencia. Y la saturación de oxígeno, pues estamos mirando los parámetros. De 92% en adelante se puede considerar normal. Normal óptimo sería 95% en adelante y de ahí para abajo pues ya estamos hablando de una desaturación que puede ser de leve, moderada a severa. ¿Alguien levantó por aquí la mano? Doris, cuéntenos. Sí, profe, es que tengo una duda. ¿Se dice alisnea o disnea? Porque es que me han confundido con esas dos letras empezando. No, se dice disnea. Disnea. Ok.
quiere decir dificultad para respirar. Sí, Sí, señor. igual que por ejemplo Ok. disuria, que es dificultad y dolor al orinar. Entonces el prefijo es dis. This, ok, ¿Listo? gracias. La evaluación se centra en el estado neurológico también, respiración, circulación, presencia de dolor, sangrados activos y otras alteraciones agudas. Entonces, pues, ¿de qué depende eso? Del cuadro clínico, de lo que el paciente refiere, de lo que podemos observar, ¿sí? Si, por ejemplo, nos vamos a la parte de respiración, vemos al paciente agitado, o sea, puede ser que está taquimnéico o tiene taquimnea. ¿Qué podemos hacer inmediatamente? Podemos verificar la frecuencia respiratoria, que lo normal en un adulto es de 12 a 20, y mirar la saturación de oxígeno, que lo normal sería mínimo en 92. Ya de ahí para allá, pues posiblemente el médico estará pensando en que hay que montarle oxígeno. Presencia de dolor, igualmente, pues, ¿qué valoramos? Valoramos, pues, la posición antálgica del paciente, lo que el paciente refiere, dónde le duele, y sin embargo, hay muchos médicos que no les gusta administrar analgésicos, sobre todo en los dolores abdominales. ¿Por qué creerían ustedes que no se deben administrar o no, los médicos no les gusta ordenar analgésicos en dolores abdominales, más que todo? Yo creo que eso Porque sería como puede ocultar presentar la enfermedad, ¿no? apendicitis y si le calma el dolor, pues puede presentar una peritonitis. Sí, señora, entonces lo que vamos es a esconder ese dolor y pues va a ser mucho más difícil para luego el médico determinar o si, por ejemplo, refiere al paciente con un especialista y llega el especialista a hacer una valoración y pues a hacer una palpación profunda, el paciente no va a sentir o si siente el dolor no va a ser tan fuerte. Entonces, no hay que esconder ese dolor, no hay que ocultarlo y pues a veces dicen, no, es que ustedes son inhumanos, ustedes no le colocan a uno nada, que no sé qué, pero pues la gente no entiende que es que no es por falta de humanización, sencillamente porque pues hay condiciones clínicas que no permiten que se pueda realizar precisamente para poder determinar el tipo de enfermedad que el paciente está padeciendo en ese momento. Es bueno que Es, saberlo para que de pronto, en algún momento que nos toque o les toque a ustedes, poderle explicar a la persona el por qué no se le están administrando analgésicos. ¿Quién iba sí, por eso que, damas, por eso que uno tiene que indicarle al paciente o sugerirle o orientarlo, porque los analgésicos pueden tener efectos secundarios como el estreñimiento, somnolencia, náusea, y en esos casos más graves, ¿ves? Que puede suceder. Por eso que no se le puede dar ningún analgésico a ningún paciente, así ellos presenten el dolor más agudo que tengan. Ajá, Es lo eso que... por un lado. Y por otro lado, también depende mucho del tipo de medicamento. Por ejemplo, ¿qué medicamentos pueden generar el estreñimiento o un tránsito intestinal lento? Los opioides, y pues son medicamentos, son analgésicos con bastante grado de función sobre el dolor. Mm, Entonces, el detalle está en que, claro, así como quitan el dolor, generan otras condiciones. Entonces, lo ideal es, bueno, aquí está la palabra que se me escapaba, la escribió Fabián, enmascarar el dolor. No debemos enmascarar el dolor, ¿sí? Entonces, es bueno recordarlo, sobre todo quienes trabajan en un servicio de urgencias, precisamente saber explicarle a la persona de buena manera, pues la gente entiende. No es que uno no quiera administrarle un analgésico, no es que seamos inhumanos, sino que la evidencia médica nos está indicando el por qué no se hace. ¿Listo? Esta clasificación permite tomar decisiones clínicas que optimizan la asignación de recursos y garantiza que quienes más lo necesitan reciban la atención inmediata. Entonces, si vemos, por ejemplo, que llegó un paciente que refiere dolor de cabeza, pero detrás de él viene un paciente revolcándose de dolor de estómago o un dolor abdominal,
Obviamente, pues aquí le vamos a dar prelación. Debe ser al paciente que está más antálgico, independientemente que ambos vengan con dolor. También hay que identificar cuál es la causa y qué otros signos clínicos presenta. Entonces, ejemplo, viene con dolor de abdominal, pero aparte tiene diarrea, tiene vómito, tiene fiebre. Entonces, un paciente que tiene dolor en la pierna derecha, paciente que posiblemente tenga una apendicitis. ¿Listo? Evaluación clínica rápida en triaje. Entonces, durante la primera evaluación que valoramos, lo que habíamos dicho, este es según otra clasificación, pero son muy similares todas. Signos vitales, entonces, cardíaca, respiratoria, tensión arterial, temperatura y saturación de oxígeno. El estado general del paciente, pero aquí nos vamos más sobre el estado de conciencia y el APU, ya les explico qué es eso, y mecanismos de trauma. Entonces esto permite una categorización inmediata dentro del sistema de triaje. Entonces, ejemplo, si es un trauma eh, abdominal, si es un trauma craneoencefálico en un accidente de tránsito, si es un trauma tipo aplastamiento, si es un trauma que dejó deformidad, si es un trauma tipo amputación. Entonces, dependiendo de lo que veamos, pues también será prelación a esa atención. Signos de alarma en urgencia, entonces hay indicadores del deterioro clínico del paciente. La alteración del estado de conciencia es supremamente importante. Si es un paciente que llegó consciente, alerta, orientado y de pronto se ve somnoliente, pues hay que mirar inmediatamente qué está pasando. Muchas veces el paciente tiene signos vitales normales, pero el paciente está somnoliente y tiene un antecedente de un trauma craneoencefálico leve, digamos, leve, pero ¿qué está pasando ahí si el trauma fue leve? Disnea severa, entonces dificultad respiratoria severa. El paciente no pueda llevar aire a sus pulmones. Dolor torácico, entonces que el paciente refiera el dolor, que ese dolor se irradie hacia el miembro superior izquierdo o hacia el cuello, que refiera en el mismo dolor como sensación de acidez o lo que llamamos comúnmente agrieras. O un paciente que esté en hipotensión con taquicardia es un signo clásico de un choque. Entonces aquí pues el choque como tal con hipotensión, taquicardia y por ejemplo pérdida de temperatura, pérdida de calor, o sea que el paciente le pone frío, estamos hablando por ejemplo de un choque séptico. Depende también de la etiología o qué más cosas puede tener el paciente. Paciente con cianosis, que se puso de coloración azul la piel, o un paciente que tiene sangrado activo. Entonces, la identificación es clave para clasificar a los pacientes, sobre todo este tipo de indicadores en niveles uno o 2. Bueno, aquí Doris levantó la mano, cuéntenos. Bueno, profe, aquí tengo como mi duda con la cuestión de, bueno, es hipotenso, o sea, tiene la tensión demasiado baja, pero a la vez es taticardia. O sea, ¿hay choque, pero anafiláctico o qué tipo de choque? No necesariamente, puede ser un choque hipovolémico. Entonces, Hipovolémico. ¿qué pasa? Ejemplo, el paciente tuvo un trauma de abdomen, trauma cerrado, y el paciente está sangrando internamente. Al estar perdiendo sangre, entonces la tensión va a bajar, la frecuencia cardíaca va a aumentar porque el cuerpo tiene que compensar. Entonces la falta de sangre a los órganos hace que el corazón lata más rápido porque los órganos están requiriendo oxígeno y pues el oxígeno está en la sangre. Entonces, en ese mismo momento, ¿qué también puede pasar? Que el paciente empieza a respirar más rápido, pero también se puede poner cianótico. Sí, hay muchas cosas que pueden pasar en el mismo tiempo y estamos hablando de un choque. Pero pues O sea, también aumento de respiración, por lo que hay pérdida de sangre, me imagino que hay puede pérdida ser. de sangre, el cuerpo está requiriendo oxígeno y si requiere oxígeno, inmediatamente se mandan unos, este, unos mensajeros al cerebro que dicen, oiga, Ojo. los órganos me están pidiendo oxígeno, necesito que respire más rápido.
Entonces empieza, todo eso es automático, la persona empieza a hablar empieza a respirar más rápido para poder compensar la falta de oxígeno que hay en su sistema. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, en un choque séptico, que ya está relacionado es con una infección. Con una infección, pues hay otros mecanismos que hacen que la tensión arterial se vaya para el piso, también hay generalmente problemas renales, también se genera taquicardia, el paciente se pone muy frío y eso también hace que no llegue suficiente, o sea, que haya vasoconstricción y no haya una muy buena perfusión sanguínea. Entonces, eso pues son diferentes tipos de choques que se pueden dar, que pues nosotros, digamos, como enfermería, no es que tengamos que saberlas todas, pero al menos tener como un criterio para decir, no, este paciente yo no lo veo bien. No necesariamente usted tiene que saber fisiopatológicamente qué está pasando en el paciente, pero al menos sí usted identificar signos clínicos. Frecuencia cardíaca inestable, una taquicardia, la tensión arterial baja, entonces una hipotensión con una media menor a 65, eso ya es grave, ya requiere soporte vasoactivo. Eh, digamos, un paciente cianótico que no está respirando bien, que tiene una disnea severa, entonces se puso azul. Es un paciente que no está respirando bien. Entonces, sí, o sea, depende del contexto clínico, depende de cuál es la causa del ingreso del paciente a urgencias, es la manera como estamos evaluando su situación y cómo nosotros lo podemos ayudar. ¿Listo? Este tema es bastante interesante, pero pues aquí ya empezamos es como a profundizar un poco en el tema de la fisiopatología. Aquí estaba escribiendo, yo creo que Deiner Julio es como jefe de enfermería o médico. Está hablando que el choque en sí es una baja de perfusión, sí señor. Perfusión sanguínea, de ahí para allá con las demás clínicas científicas, qué tipo de shock es. Y pues es importante, obviamente, muy importante el contexto en el cual el paciente está, entonces la etiología. Si el paciente venía con una infección, si el paciente tuvo un trauma, si el paciente viene deshidratado, ¿sí? Entonces estamos hablando de un choque, por ejemplo, hipovolémico, cardiogénico, si por ejemplo tiene un taponamiento cardíaco, un shock séptico, anafiláctico, ejemplo, que el paciente lo mordió una culebra, le picó algún animal y es alérgico, ¿sí? Técnico profesional de atención prehospitalaria. Muy bien, entonces sí tiene bastante claros los conceptos. Una alergia medicamentosa también, sí señora. Entonces, depende del contexto y de lo que está sucediendo, es que también pues se puede clasificar estos signos de alarma que nos hace movernos así, rapidísimo, actuar. Muchas veces un paciente en estos estados terminan intubados. Entonces ahorita seguimos hablando sobre las otras herramientas que tenemos para poder hacerlo. Las patologías frecuentes por nivel son nivel 1 y 2, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, un choque, un trauma grave. Entonces, por ejemplo, hablábamos del trauma craneoencefálico, paciente que viene con la cabeza partida, a veces viene el paciente con exposición de tejido encefálico, paciente con ojos de mapache, entonces unas ojeras grandísimas, me está indicando una posible fractura de la bóveda craneana. Un paciente con un dolor en la pelvis demasiado agudo, una posible fractura de pelvis que también es bastante, pero bastante delicada. Un adulto mayor con una pierna caída después, o sea, una pierna hacia un lado después de una caída, es una posible fractura de cadera que también nos decía cuando yo trabajaba en UCI el ortopedista que una fractura de cadera que no se atiende
en ciertos tiempos, entre más días se deje el paciente con una fractura de cadera, mayor es el riesgo por días de muerte. Entonces es un paciente que hay que atenderlo relativamente rápido. Estamos hablando, lo ideal sería a las 24 horas de haberse presentado la caída y la fractura, lo ideal sería operar antes de ese tiempo. A medida que van pasando los días, pues aumenta la posibilidad de fallecimiento. Eso era nivel 1 y 2. En nivel 3, paciente que viene con apendicitis, pero estamos hablando de una apendicitis aguda. Digamos que todavía es tratable, que no se ha exacerbado como tal el cuadro clínico, porque si estamos hablando de una apendicitis con una posible peritonitis, ya no se vuelve nivel 3, sino nivel 1 o 2. Fiebre sin un foco aparente, una crisis asmática que también depende del contexto de esa crisis asmática, se nos puede volver una urgencia vital. Y de hecho tuve la mala experiencia de presenciar una muerte de un niño de 6 años por una crisis asmática que no fue tratada, digamos, a tiempo. Entonces, por eso, pues yo a las crisis asmáticas personalmente les tengo mucho respeto, porque no son tan, digamos, tan sencillas de manejar como aparentemente es. El nivel 4 y 5, por ejemplo, infecciones urinarias o la SIBU, cefaleas leves, dolores de cabeza leve, heridas simples que pues igual pueden esperar, se atienden en urgencias, se puede, ejemplo, una herida simple que requiere una pequeña sutura puede esperar, no necesariamente debe ser ya para allá. Entonces, y por ejemplo, si es un hospital que está colapsado, una herida de ese tipo puede esperar a veces hasta 12 horas, una herida pequeña que requiera sutura. Entonces, no es que haya que atender al paciente de manera inmediata. Ahora sí, vamos a mirar las escalas o herramientas que tenemos. En este caso, la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow nos sirve, es una herramienta que nos sirve para identificar al paciente de manera neurológica, ¿sí? Entonces, nos ayuda a escoger un tratamiento según la gravedad de una lesión. Entonces, si estamos hablando de neurológico, más que todo estamos hablando ya sea de trauma craneoencefálico o de problemas después de, ejemplo, una convulsión, una ACV, algo que esté relacionado con su sistema neurológico. Ayuda para comparar distintas lesiones y predecir la evolución de una lesión y la recuperación de la misma. Entonces, ¿cuál es el método? Para valorar el nivel de conciencia se observan 3 parámetros y se asigna una puntuación: apertura de ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces, en apertura de ojos, si es espontánea, o sea, si el paciente abre los ojos sin necesidad de llamarlo. Si al orden verbal serían 3 puntos, si uno lo llama, el paciente abre los ojos. Ante un estímulo doloroso serían 2 puntos, entonces hacemos un estímulo doloroso profundo, o a la ausencia de la respuesta sería 1 punto. Entonces depende. Ya ahorita pues vamos a ver un corto video de cómo se hace. Los resultados, entonces tras haber realizado el examen se va a obtener una puntuación en cada apartado y la suma total puede variar entre 3, que sería la puntuación más mínima, y pues estamos hablando de un paciente que está en un estado crítico, hasta 15, que sería la puntuación máxima. En función del valor se clasifica el traumatismo cráneoencefálico en leve de 13 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 puntos y grave igual o menor a 8 puntos, y generalmente cuando está en este estado es un paciente que posiblemente ya requiera intubación orotraqueal para ayudarle. Entonces, con el fin de evitar errores, no se debe dar una puntuación cuando el paciente está intubado o bajo sedación. Sí, por eso estaba diciendo, se hace la valoración y si el paciente está en 8, igual o menos,
es un paciente que ya prácticamente es candidato para intubar, depende también del contexto. En estos casos hay que dejarlo reflejado por escrito como no valorable y pues ya en ese caso tenemos la escala RASS que es diferente y se usa mucho en UCI, en paciente con sebanalgesia. Entonces la escala de Glasgow es un instrumento imprescindible a la hora de valorar la integridad de las funciones cerebrales de los pacientes, ya que se trata de un método relativamente sencillo y rápido. Al ser muy empleado debemos tener conocimiento sobre ello, pues los enfermos van a requerir unos cuidados u otros según los resultados obtenidos. Entonces ahí volvemos al mismo tema que es el contexto del cual encontramos al paciente. Bueno, aquí está el video sobre escala de Glasgow. Aquí preguntan dolor abdominal que llegan a ser una colecistitis. Puede ser una colecistitis, que son cálculos en la vesícula biliar. Y pues cuando esos cálculos pasan al conducto colédoco generan muchísimo dolor, o cuando están muy grandes dentro de la vesícula también lesionan las paredes de la vesícula y generan dolor. Bueno, vamos a ver este video y ya continuamos. La escala de Glasgow fue diseñada para evaluar de manera objetiva el estado de conciencia. Fue creada en 1974 por Brian Jennett y Graham Tisdale, miembros del Instituto de Ciencias Neurológicas de la Universidad de Glasgow. La escala consta de la exploración y cuantificación de 3 parámetros: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. La respuesta del paciente para cada parámetro recibe un puntaje. Al final se suman los 3 números obtenidos para tener el total. El puntaje total más bajo que se puede obtener es 3 y el más alto 15. Apertura ocular. Si al ver al paciente este tiene los ojos abiertos, recibe la calificación más alta de 4. Si el paciente abre los ojos al hablarle, recibe un puntaje de 3. En caso de no tener respuesta al hablarle, se procede a generar un estímulo doloroso. Si abre los ojos, obtiene un puntaje de 2. Si no hay apertura ocular con ninguno de los estímulos anteriores, se da un puntaje de 1. Respuesta verbal. Se evalúa realizando preguntas sencillas como cuál es su nombre, edad y si sabe dónde se encuentra. Si la respuesta está orientada, Buenas, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo César. ¿Sabes dónde estás? En un hospital. recibe un puntaje de 5. Si la respuesta es desorientada, Buenas, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Sabes dónde estás? No sé. recibe un puntaje de 4. Si las respuestas son palabras incoherentes, Buenas, ¿cómo te llamas? Ajá. ¿Sabes dónde estás? Claro. recibe un puntaje de 3. Si solo responde con sonidos incomprensibles, Buenas, ¿cómo te llamas? recibe un puntaje de 2. Si no hay respuesta, Hola, ¿cómo te llamas? Hey, hola. el puntaje es de 1. Respuesta motora. Se evalúa al paciente pidiéndole que realice cierta acción como levantar los brazos o abrir y cerrar las manos. Si el paciente obedece órdenes, ¿Puedes hacerlo así? tiene un puntaje de 6. Si el paciente localiza el lugar del estímulo doloroso, recibe un puntaje de 5. Si el paciente trata de alejarse del estímulo doloroso, recibe un puntaje de 4. Si al estímulo el paciente responde con una flexión generalizada, recibe un puntaje de 3, y en este caso se puede sospechar de una decorticación. Si el paciente responde con una extensión patológica, recibe un puntaje de 2, y en este caso se puede sospechar de una descerebración. Si no se obtiene una respuesta, recibe un puntaje de 1.
Bueno, muy bien. Yo siempre he dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces mejor explicado no puede estar, ¿cierto? Entonces, la escala de Glasgow o la escala de coma de Glasgow nos ayuda muchísimo para poder identificar y determinar hasta qué punto el paciente pueda llegar a tener un daño a nivel cerebral o a nivel neurológico, ¿listo? La escala APU o ABDI en español es un método rápido que también sirve para valorar la conciencia del paciente. Entonces, la A, que sería alerta, la V, que es voz o responde a la voz, la P, que responde al dolor, y la U, que el paciente no responde. Entonces, es útil para una evaluación inicial rápida en el triaje. Entonces, si no tenemos suficientes herramientas ahí, o estamos súper colgados del mismo colapso que a veces se da en los servicios de urgencias, podemos hacer valoraciones un poco más rápidas y esto nos ayuda a determinar un posible daño neurológico. ¿Cómo se realiza? Entonces vamos a mirar este video. Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la escala de ABDI o la escala de APU, que es lo mismo pero en inglés, y vamos a hablar de su equivalencia con la escala de coma de Glasgow. ¿Qué es la escala de ABDI? Como verán, ABDI es una mnemotecnia que nos ayuda muchísimo a evaluar el nivel de conciencia de una víctima, ¿correcto? Esto normalmente se utiliza en el parámetro D, que significa disability, que es la valoración neurológica que nosotros hacemos a la víctima según el PHTLS. Aquí nosotros vamos a verificar con la A si el paciente está alerta. Lo que debemos verificar es que si está despierto y debemos preguntarle algo. En inglés la A es alert, y de acuerdo a la respuesta, si es que está alerta, le vamos a poner un puntaje de 15. Después vamos a la V, que significa verbal. En inglés es voice. ¿Por qué? Porque aquí, como les dije, en español es ABDI y en inglés es APU, pero significan exactamente lo mismo. ¿Qué voy a valorar en la V, la verbal? Voy a evaluar si existe una respuesta verbal coherente. Si esto es así, se le va a poner un puntaje de 13. Y esto es equivalente al 13 en la escala de coma de Glasgow. Vamos a evaluar ahora la D, que significa dolor. Vamos a presionar el tórax de la víctima o vamos a pellizcar el hombro. Si la víctima muestra gestos de dolor o parpadea, le vamos a poner un 8. En inglés esto ya no es D, sino es P, porque en inglés dolor es pain. Entonces por eso aquí ya va cambiando como que la figura de la mnemotecnia en inglés, pero significa exactamente lo mismo. La I significa inconsciencia. Cuando no se obtiene respuesta de la víctima ni al estímulo doloroso, entonces se dice que el paciente está inconsciente. Por eso es I de inconsciencia, porque aquí estamos determinando que hay una inconsciencia. En inglés es U, porque es unresponsive, correcto, y acá se le pone un puntaje de 3. Listo, entonces esta escala ABDI también es pues bastante útil, nos ayuda a valorar, se puede hacer en comparación con, con el Glasgow, o podemos hacer solamente Glasgow o podemos hacer solamente ABDI. Dependiendo también de cómo, pues yo siempre he dicho que uno las herramientas las usa también a como a uno se le facilite más, ¿sí? Y esto pues nos ayuda a poder hacer un poco más oportunos. ¿Listo? Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca... ¿Cómo? Entonces lo que podemos entender, si me puede corregir, el APU es una evaluación como que se clasifica así, lo entendí así, en 4 categorías.
Sí. Alerta, verbal, doloroso e inconsciente, ¿cierto? Sí, señora. Y el entonces, Glasgow es el Glasgow sí como, valora tres como parámetros. la apertura ocular, la Ujú. respuesta verbal y la respuesta motora. ¿Así es? Sí, señora. Ah, Y ok. pues, Gracias. por ejemplo, en los hospitales donde yo he trabajado se usa mucho es la escala Glasgow, sí, que es como con la que yo, pues desde que inicié la enfermería hace casi 20 años, siempre se ha usado casi en todas las instituciones donde he trabajado. Entonces, para mí personalmente me parece mucho más fácil y práctica rápida de hacer. La escala OAPU, pues también la he visto, no en todas las instituciones, se maneja pues de una manera diferente, entonces que evaluamos, alerta, responde a la voz, responde al dolor o no responde. Es un poco, digamos, más rápida, pero pues también depende de, digamos, de ya la experiencia que uno tiene como tal y cómo se le facilita más. Y por ejemplo, en la UCI donde trabajaba usábamos mucho la escala de Glasgow, incluso la sábana de hemodinamia de cuidados intensivos tiene, tiene esto, el Glasgow, y pues tiene todas las puntuaciones para uno mirar y determinar qué puntuación tiene el paciente. Obviamente el paciente no puede estar intubado para hacerle la valoración. Entonces la importancia de las escalas complementarias es que mejora la precisión del triaje, permite anticipar complicaciones, también nos ayuda a priorizar intervenciones y reducir la morbimortalidad en urgencias. Por ejemplo, en el caso de, dice Damaris González, que trabaja cuidando paciente en casa, pero igual, ¿en qué momento le serviría un Glasgow a Damaris en una casa? ¿Será que sí nos sirve o será que no nos sirve? ¿Qué opinan ustedes? Sí, nos sirve. Sí, Señor, sí nos sirve. claro que desde luego que no sirve, ¿sí? Si yo sé identificar, digamos, yo cuido a un paciente en casa y el paciente por X o Y motivo se me cayó y tuvo un trauma craneoencefálico eh, moderado, valorando ese paciente por medio de la escala de coma de Glasgow, puedo determinar si es un paciente que requiere atención de urgencias, tengo que llamar una ambulancia o el paciente pues no tiene ningún tipo de alteración. Entonces sí nos sirve en la vida diaria, digamos, nosotros como personal de salud estamos en, no sé, en un centro comercial, una persona iba caminando, se cayó, se dio su golpe en la cabeza y pues ahí uno puede identificar al paciente, valorarlo y pues mirar la prioridad. Entonces, Yo siempre, ya me ha pasado, me pasó con la paciente, ya se me fracturó el fémur izquierdo, ella era postrada en cama, se cayó de la cama. Cuando yo llegué, ella se cayó en la noche, ya no nadie la cuida en la noche, ella se queda solita. Cuando yo llegué a las 8 de la mañana, ella tenía, yo ni miré que tenía como inflamadito la rodilla y le dolía. Entonces ya le tomé los signos, todo, y si está, los signos estaban muy bajitos, la tensión la tenía alta porque obvio el dolor. Llamé a la ambulancia y de una vez cuando llegó la ambulancia, yo le di lo reporté y me dice la señora, sí, ella tiene fractura. Sin tomar rayo X ni nada, pero se miraba, porque la rodillita, la pierna se le miraba inflamadísima. O sea, usted a moverla, la subía hacia arriba y la rodilla se le miraba que se le salía un músculo. O sea, era el huesito del fémur que ya estaba partido. en la rodilla, es tremendo, ¿sí? Bueno, no está relacionado con el Glasgow, pero sí con la valoración y es importante. Entonces, y más, si conocemos al paciente, si conocemos algo, lo más mínimo de anatomía, pues obviamente
Damaris, al revisarle las rodillas, se dio cuenta que había deformidad, se dio cuenta que había una posible luxación, según lo que dice, no sé si era luxación o era fractura, pero Sí, pues señor. una deformidad. Fractura. ¿Era fractura? Sí, Sí. de una cuando llegó la ambulancia, la doctora dijo, sí, parece que es fractura y llegamos allá a la clínica y sí, fractura, de una se fue a cirugía. Y lo que les decía, sobre todo, pues nos decía el ortopedista, con el adulto mayor, en las fracturas y sobre todo la fractura de cadera, la intervención debe ser lo más rápido posible para disminuir el riesgo de fallecimiento. ¿Sí? Y usted misma nos está pues dando la razón. Atendieron a la paciente y al otro día ya la estaban operando. Ese es el deber ser. Afortunadamente se dio de esa manera. Hay lugares donde no pasa, pero bueno, son cosas que pueden llegar a suceder. Bueno, entonces de esta manera hemos llegado al final de la segunda unidad de todo lo relacionado con el triaje. Mañana continuaremos con la tercera unidad y el jueves o viernes, no sé ni en qué día vivo hoy. Hoy es, sí, el jueves, hoy es martes. Y el jueves estaríamos finalizando, ¿listo? Entonces, pues, que pasen una feliz noche. Gracias por su atención, por su participación. Ojalá que mañana estén todavía aún más participativos. Me gusta muchísimo que lo hagan porque esto nos ayuda a todos. ¿Listo? Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.